Enciende una luz en tu corazón y hazla brillar para la eternidad. Enciende una luz en tu corazón. El sacerdocio, en el ministerio que el Señor nos ha confiado. Siempre será para mí muy delicado hablar a los hermanos sacerdotes. En primer término, porque considero que los sacerdotes traen consigo un bagaje de experiencias desde lo intelectual, desde lo moral, desde su labor pastoral y apostólica. Y seguramente cada uno de ustedes ha vivido momentos particulares de gran unción del Espíritu Santo y también de dificultades. Han tenido que vivir muy de cerca situaciones difíciles, y creo yo que ninguno como el sacerdote podrá contarnos la realidad de sus regiones, de sus pueblos, de sus parroquias. Por eso es con inmenso respeto y espero que con gran aprecio que yo me permito expresar algún pensamiento, como lo podría hacer cualquiera de ustedes. Y entonces, en ese sentido, incluso pido a ustedes excusas si me extralimito o si de repente me equivoco. Pero, ¿qué tal si hacemos como un pacto entre nosotros, el pacto de dar la vida, como nos lo pidiera el propio Jesucristo, ¿no? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando pedía por sus discípulos el Señor antes de ir al momento definitivo de la cruz, para que todos seamos uno. Y entonces, en ese sentido, suplico su caridad fraterna y desde luego su oración para que el Espíritu Santo realmente nos dé alguna idea, algún pensamiento. Vivimos indudablemente, queridos hermanos, una etapa apasionante en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, nosotros, al hablar de asuntos espirituales, no podemos desvincular esta dimensión tan importante del hombre con la historia, con los acontecimientos de todas las épocas, de todos los tiempos. Porque, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, la historia es como una suma de ladrillos que se van agregando uno tras otro y que van construyendo el edificio de las culturas de todas las épocas. Y nosotros no podemos decir, vivimos en la posmodernidad y por ende ya a nosotros no nos toca mirar, por ejemplo, lo que fueron las herejías del siglo II o los acontecimientos de la alta, de la media, de la baja escolástica, o el Renacimiento, la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, o de las reformas, de la Reforma Protestante en el año 1600, y de repente toda la problemática del nacimiento del anglicanismo con Enrique VIII en Inglaterra, y podríamos pensar que eso no nos afecta hoy, y resulta que todo eso ha dejado una huella y con el paso de los días ha ido abriendo nuevas vías de pensamiento, grandes obras indudablemente, con muchas luces, con avances notables desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica, y podríamos hablar de los trasplantes de órganos y de los viajes espaciales, etcétera. Pero también, debemos aceptarlo, se generaron muchas sombras
que han ido incidiendo en la marcha de la humanidad. Esta época nos muestra una sociedad en Occidente fundamentalmente secularizada, donde el discurso de Dios se hace mucho más difícil para el sacerdote ante una sociedad que quiere prescindir de cualquier referencia a lo sobrenatural, buscando inútilmente, y digo inútilmente porque la historia nos lo ha demostrado, por ejemplo, con la revolución del proletariado y con todas estas proclamaciones del superhombre, etc., ha buscado un paraíso desde aquí. Y estamos fascinados con los adelantos de la tecnología y de la ciencia, al punto que se nos crea una ilusión de una panacea, de una piedra filosofal que sea capaz de encontrar la felicidad en lo puramente temporal. Y este secularismo también ha llevado a separar el discurso de Dios del discurso de lo social, de lo político, de lo económico, de todas las instancias que se deben vivir dentro de una determinada cultura, dentro de una sociedad. Y resulta que, evitando los extremos y los posibles abusos que se hayan presentado en el pasado, el hombre no puede prescindir del discurso de Dios, del discurso de lo religioso, porque eso hace parte de su propia naturaleza y eso va a incidir, en definitiva, también en el desarrollo de las distintas comunidades humanas. Desde esa perspectiva, entonces, la teología no es ajena a este proceso. Y también debemos admitirlo, vivimos una época en la que se da un fermento de tendencias desde lo pastoral, desde la percepción de lo que debemos hacer, desde la nueva lectura que debemos dar a la fe, por ejemplo, desde lo ecológico, desde el medio ambiente, etc. Y somos nosotros testimonios de hechos excepcionales. Nos tocó vivir, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que es un hecho, es una huella lamentable y triste que todavía quedaba de la Segunda Guerra Mundial. Como nos tocó también vivir el momento del glasnost, de la perestroika, de la caída del gran oso soviético. Nos tocó vivir el acontecimiento de las Torres Gemelas, que también ha tenido una honda incidencia en América, en el mundo. Las situaciones de terrorismo por parte de grupos extremistas árabes y la pugna por el mundo a través de los califatos, de esta lectura islámica que silenciosa pero decididamente, por ejemplo, está penetrando toda la cultura europea. Y desde el punto de vista de lo económico, el emerger de un país como la China, y no sabemos lo que pueda suceder en un futuro con este león dormido. Y luego tampoco podemos negar que se crean grupos de poder minoritarios que tienden a generar una nueva lectura de la humanidad y que quieren reducir desde grandes organismos a los distintos países a un lenguaje mundial. Y lo estamos viendo cómo se dictan políticas que no aparecen en 1 o 2 o 3 países, sino en la gran mayoría de los países del mundo, donde hemos de interpretar de manera distinta la pedagogía, la formación en los valores, todo este problema de ideología de género, problemas que son alentados incluso por grupos económicos sumamente poderosos y que se han apropiado de los mass media y que ejercen
un influjo no solo en el pensamiento, sino que generan, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la industria de la guerra. Y finalmente, vislumbramos que en el mundo existen 7 u 8 familias que se contienden el poder del mundo y que tienen capitales astronómicos que, según dicen los expertos, si se repartieran los capitales de esas 8 familias que pretenden ser dinastías desde lo económico, se calcula que a cada habitante de la Tierra, más o menos, le podría tocar $1.000.000 a cada habitante del planeta. Entonces es una situación de egoísmo. También se presagia que de repente una posible guerra podría venir por las desigualdades entre el primer y el segundo, el tercer y hasta el cuarto mundo. El hemisferio norte, que vive en la comodidad, en el despilfarro, mientras que los pueblos del hemisferio sur están padeciendo el hambre, la miseria. Son los contrastes que vive la humanidad. Y luego, otra de las problemáticas muy de América Latina es este socialismo del siglo XXI y la aparición de estos falsos mesías dictadores que, como se ha demostrado, por ejemplo en el caso de Venezuela, si bien decían tener las consignas en favor del pueblo con una revolución de carácter social capaz de vencer, de quebrarle la espina dorsal a la economía neoliberal, finalmente ellos arruinaron a sus pueblos, los llevaron a la total miseria y terminaron enriqueciéndose y favoreciendo sus propios intereses de manera desmedida. Y entonces, lo espiritual como tal, queridos hermanos sacerdotes, tendrá un lugar en el momento actual de la humanidad. Me parece que sí, y me parece que más aún es fundamental el aspecto espiritual, porque indudablemente cuando el ser humano no encuentra una respuesta a su origen o a su destino, ¿qué sucederá más allá de la muerte? Entonces no le dará un sentido, una dirección a su propia vida, no tendrá opciones que lo dirijan hacia esos ideales definitivos, hacia esos propósitos. Y aquí aparece otro de los elementos de la época, y es el elemento del New Age, de la nueva era, de este cóctel Molotov, ¿no?, ideológico, que aparece ahora como un aparente sustituto de la carencia de lo espiritual, con este liturgismo, diría el cardenal Ratzinger, oriental, que viene desde lo holístico y desde perspectivas en las que se le dice a los hombres que deben evitar el pensar o que deben abandonar los pensamientos y las categorías en torno al pecado, que lo importante no es la reflexión cuanto la intuición, el sentir. Y lógicamente todas estas técnicas, entre comillas, que están seguramente muy bien orquestadas por los mismos grupos económicos, porque en lugar de liberar al hombre mediante la reflexión, el pensamiento, el análisis, lo hacen sujeto de lo puramente sensitivo, terminan generando un nuevo tipo de esclavitud. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba del peligro de una filosofía de corte Gramsci. Gramsci es un italiano que propulsa el neomarxismo, escribió sus cuadernos ya desde la cárcel, donde decía que la lucha de clases
como la había prospectado Karl Marx, era francamente inútil, se había demostrado incapaz de generar el cambio estructural que diera al hombre y al proletario la felicidad y la participación al capital, y que lo que había que hacer era comenzar por acabar con los valores morales, con los valores espirituales, tradicionales, y por eso había que hacer crear una metodología para acabar con todas estas memorias de los pueblos y para atentar abiertamente contra los valores de la familia y contra todo lo que significara lo espiritual y este concepto cristiano de la dignidad de la persona humana o del hombre constituido a imagen y semejanza de Dios. Y creo que esta teoría gramsciana, como ya lo había previsto San Juan Pablo II, ha hecho un enorme daño a la época presente. Pero aquí nos encontramos ante otro problema. Y de ese problema vamos a hablar. Espero aquí plantear unas ideas que no pretenden ser demasiado científicas, que no pretenden agotar un tema que de suyo es apasionante. ¿Cómo se ha visto tocada, en este caso, la religión católica? Ustedes seguramente han leído mucho, y lo que voy a decir no es nuevo, a lo mejor ya tienen un conocimiento teológico, han hecho sus opciones de vida desde la fe, y esto es muy respetable. Yo digo la mía, ustedes pueden tomarla o pueden dejarla, no se trata de imponer absolutamente nada. Decía un filósofo cristiano, un existencialista cristiano, que allí donde termina de pensar un occidental, comienza a pensar, apenas comienza a pensar un oriental. Y quería decir con esto que en Occidente hay una enorme crisis de fe. Y esta crisis de fe se ha venido gestando desde muy atrás y que hoy ha llegado a una situación extrema como la que, por ejemplo, se está experimentando en Europa, de una casi participación cero, ¿no?, en la parroquia, en lo que significaría una propuesta cristiana. Y entonces voy a hablar de algo que pareciera ya superado, de la así definida teología de la muerte de Dios, que después dio paso a la teología de la secularización, y desde luego por aquí aparecen desde Europa inicialmente otras teologías, la teología del trabajo, la teología de la industria, y todo este fermento que se va uniendo y que va a dar lugar también en América Latina a la teología de la liberación. Como queriendo decir que tampoco nosotros estamos ausentes de este proceso histórico y que también nuestra visión teológica pasa por una estación de propuestas que nos llevan a la pérdida y casi a lo ilegítimo de un discurso de lo trascendente, de lo espiritual. Pero esto no solo por influjo de fuerzas externas a la misma iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Pero mirando atentamente este fenómeno, debemos admitir que en la Iglesia Católica ha habido un gran influjo de las corrientes protestantes, de la Reforma, del anglicanismo, que nos ha dado cosas buenas en el proceso de el conocimiento de la palabra de Dios,
y del dato revelado, pero que también ha sembrado no poca cizaña. Refirámonos, por poner un ejemplo, a estos teólogos, uno protestante, en el caso de Bonhoeffer o Bonhoeffer, quien nació en Breslau y quien muriera joven, ¿no? Fusilado en un campo de concentración a los 29 años en Alemania, luego de haber pasado por los Estados Unidos de América. Y Bonhoeffer va a tener un influjo muy grande en otros teólogos como J.T. Robinson, como Harvey Cox, Paul Tillich, etcétera, todos estos propulsores de una teología que parte de Bonhoeffer, que es la teología así definida, así llamada, de la muerte de Dios. Y desde luego una obra como la de Robinson, Honestos para con Dios, Honest to God, hicieron gran impacto en la teología no solo protestante, anglicana, sino también en la teología católica. Y prácticamente parten ellos también ya de un concepto que venía desde la Ilustración, desde Immanuel Kant, este pesimismo kantiano, así lo llama el cardenal Ratzinger en su momento, en una notable conferencia en Guadalajara, en México, a los obispos de el CELAM. Y este pesimismo nos lleva prácticamente a hacer una relectura de Dios. Y Bonhoeffer, por ejemplo, dice que no podemos nosotros aceptar el discurso del Dios sobrenatural, del Dios que nos trasciende, porque de ese Dios no tenemos una noticia objetiva, no tenemos datos que efectivamente puedan caer bajo el dominio de la razón, como lo decía Kant. Y entonces todas estas concepciones de un Dios sobrenatural prácticamente tienen que abandonarse. Y más bien comencemos por hablar de un compromiso con la historia, un compromiso con el otro, pero prescindiendo de cualquier referencia a un Dios trascendente. Ya hay una negación. Más aún, quizá con un influjo un poco de Nietzsche y del superhombre, es necesario dejar de lado este Dios supranatural, es decir, que nos trasciende y que más bien atenta contra la autonomía, contra la libertad del hombre, y por ende es necesario liberarse de esos atavismos, de esas ideas que nos impiden la verdadera madurez, la verdadera diríamos, realización del ser humano. Y entonces aquí no hay otro discurso sino un compromiso, y esto significa ser cristiano, un compromiso con lo puramente social, con el otro. Y en ese sentido Paul Tillich llega a decir, bueno, existió Jesucristo, pero no como Dios, sino como hombre, y posiblemente creado por Dios, claro, sí, pero no pasó de ser un hombre excepcional, un hombre extraordinario, que supo vivir coherentemente el amor, pero que de ninguna manera era Dios, y que nos lleva a profundizar sobre una necesidad apremiante del hombre, que es la necesidad del amor. Y entonces Paul Tillich hace todo un discurso sobre la profundización, que prácticamente está diciendo, no tenemos que ir a buscar a Dios en el más allá, arriba, sino en el más acá y en lo profundo, y de tal manera que esto es lo que nos va a llevar a una relación con el otro, a una relación muy pura como la tuvo el hombre Jesús, a una relación muy pura que es la única alternativa para vivir nuestra experiencia religiosa, y es en el compromiso con el otro. Y entonces ya comienza a darse de nuevo un retorno a las herejías de los primeros siglos, cuando
al hablar de Jesucristo se caía en el monotelismo o en el monofisismo, o se caía en posturas docetistas como en las que cayeron estos, donde hay una negación de la divinidad de Cristo y por ende consideran que es un atrevimiento hablar de Jesucristo como Dios. Y como dirá J.T. Robinson, entonces es ilegítimo decir que Él es el Hijo de Dios o el Hijo del hombre, o atribuirle a este Jesucristo el ser Dios como el Padre y el Hijo. Desde ese punto de vista, entonces, no queda otra cosa que lo puramente temporal, lo secular, lo intramundano, y por ende hay una erosión total, una avalancha que se lleva consigo el dogma y todo lo que los evangelios nos están narrando, diciendo, prácticamente no pasan de ser un mito, porque la razón no puede dar un dato objetivo del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, y entonces se debe dar todo un proceso de desmitologización y una nueva lectura de los evangelios. Más aún, ya lo decía Bonhoeffer, quien más o menos fue del año 29 y vivió hasta el año 43, 45, y posteriormente Robinson, quien viviera ya hasta, no sé, los años 50, prácticamente se da este negar, ¿no?, la identidad del cristianismo desde una perspectiva del Dios uno y trino, como se nos ha revelado a través de Jesucristo. Y por eso no queda otra cosa que la acción. Y entonces ya encontraremos posturas como las que denuncia el cardenal Ratzinger, de un teólogo presbiteriano, Hicks, y un católico, Nitter, donde prácticamente dicen el pretender enseñar el catecismo de la Iglesia Católica, y mire que son posturas de hoy, y por ahí las estamos escuchando, es un atrevimiento. El hablar de Jesucristo como la verdad única es un abuso. Es entonces necesario dejar de lado esa doctrina, y por ende es necesario dejar de lado el dogma, y se cae en lo que ya Ratzinger definirá en el relativismo total. Y entonces aparece toda esta época fascinante del Concilio Vaticano II, y aquí debemos estar muy atentos, porque el Concilio Vaticano II, a mi juicio, no sé qué piensen ustedes, fue tomado como una excusa por todas estas corrientes protestantes que entran también en muchos teólogos católicos. Fue tomado el concilio como una excusa para operar lo que soñaban ya estos y lo que soñaba Kant, es decir, el giro copernicano, operar el cambio definitivo dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, como señalará aquí, y ustedes me excusan que lo lea, lo que se decía el Papa actual, pues el Papa Benedicto XVI en el año 2006. De hecho, la cultura secularizada ha penetrado en la mente y en el corazón de no pocos consagrados que la entienden como una forma de acceso a la modernidad y modalidad de acercamiento al mundo contemporáneo. La consecuencia es que junto a un indudable impulso generoso capaz del testimonio y de la donación total, la vida consagrada conoce hoy las insidias de la modernidad, del aburguesamiento y de la mentalidad consumista. Y el propio Pablo VI, quien debiera vivir el Concilio Vaticano II durante su celebración y luego en su aplicación, entonces Pablo VI terminará diciendo, y espero encontrarlo aquí
que el humo de Satanás también ha penetrado en la propia iglesia. En una carta que escribía al padre Miklich, dice: me causa gran gozo que esté usted empeñado en el buen combate de la ortodoxia en materia de educación religiosa. No hay duda que se han traspasado todos los límites de lo tolerable. Hace poco tuve en las manos un catecismo holandés que no tenía nada que ver con la religión cristiana. Soy incapaz de adivinar cuánto tiempo durará entre los católicos la locura actual. Por el momento abunda la literatura sobre el ecumenismo, pero en realidad la crisis doctrinal católica es, al presente, un terrible obstáculo para el ecumenismo. El año pasado, en el día de Sábado Santo, tenía a mi mesa un pastor protestante de Holanda que me aseguraba que sus feligreses holandeses protestantes no tenían idea alguna de los interlocutores con quienes pudieran dialogar, pues no pueden discernir quién representa la doctrina católica. Y recientemente, si no me equivoco, un profesor ortodoxo griego expresaba exactamente en el mismo sentido, en un artículo publicado en un boletín del Patriarcado Serbio, lo mismo. Pienso que un día nuestros católicos volverán a la razón, pero me parece que los obispos que han obtenido muchos poderes por ellos mismos en el concilio son muchas veces dignos de censura, porque en esta crisis no ejercen sus poderes como deberían. Roma está demasiado lejos para intervenir en todos los escándalos y se obedece poco a Roma. Si todos los obispos se ocupasen seriamente de estas aberraciones, en el momento en que se producen, la situación sería diferente. Nuestra tarea en Roma es difícil si no encuentra la cooperación de los mismos obispos, señalaba el Santo Padre, el Papa Pablo VI, y desde luego era avalado en su momento por el prefecto de la Congregación de la Fe, el cardenal Sepper, ¿no? Así entonces se confesaba que, a pesar de la grandeza del acontecimiento del Concilio Vaticano II, sin embargo, como se atrevió a decir algún eminente teólogo, no quiero decir su nombre, pero lo sé, pero no lo digo, porque fue eminentísimo, dice, ahora sí que a través del Concilio Vaticano II entró la revolución bolchevique de la fe en la Iglesia. Y esto es cierto. Por favor, al explicar estas cosas, no me juzguen como un integrista o como uno que pretende volver a las corrientes, que tienen muchas cosas positivas, tridentinas, o que hago confesión de una postura de un conservadurismo tal que me hace incapaz de mirar a las realidades presentes, como nos invita, por ejemplo, la Constitución Gaudium et Spes, y no desestimo todo lo que ha hecho el Concilio Vaticano II en beneficio de una lectura de la real sociedad del momento a través de la fe. Creo que esto es muy positivo, no se trata de eso. Pero tampoco se trata de perder la identidad de la fe, porque si nosotros decimos creer en Jesucristo y nos definimos como cristianos, pues es lógico que si somos sacerdotes, y con un problema mucho más serio, si aceptamos ser alter Christus a pesar de nuestro límite, de nuestra pobreza, de nuestro pecado, entonces tenemos que definirnos, o creemos o no creemos al acontecimiento de Cristo. Indudablemente estamos caminando en una sociedad que ha tenido enormes desarrollos desde el punto de vista del pensamiento. Y algunos teólogos sostienen que es necesario, por ejemplo, y esto lo denunciaba el gran teólogo dominico Garrigou-Lagrange, sostiene que debemos abandonar la teología tradicional
la teología de corte Tomás de Aquino, y que más obedece, según algunos teólogos, a las categorías aristotélicas que efectivamente al Dios en el cual creemos, y que si el mundo ha cambiado y los conocimientos han avanzado y la ciencia ha logrado tan altos niveles y la tecnología, de suyo también el concepto de Dios tiene que cambiar, y por eso se ve a Tomás de Aquino como uno que fija esos principios y parecen inamovibles, pero que terminan siendo ya principios en desuso, desuetos, frente al desarrollo del pensamiento y de la tecnología. Y que si el mundo cambia es porque Dios también es mutable. Incluso se ha llegado a decir esto. Bueno, desde esas perspectivas entonces, hoy se está volviendo a esta lectura, y por eso decía que no nos podemos desprender de la historia, porque la historia parece más de carácter cíclico, terminamos regresando a esas mismas categorías. Y entonces tenemos ya los conceptos, con todo el respeto del actual padre general de los jesuitas, que termina diciendo precisamente con esa misma escuela que es necesario reescribir los evangelios, porque ya los evangelios como hoy se leen no tienen verdades absolutas, y que por eso mismo deben ser redactados nuevamente. Y por ahí entonces entendemos, cuando entran estas perspectivas, esta negación, por ejemplo, del Jesús histórico, porque vamos, si por una parte los teólogos de la muerte de Dios hablaban de la negación del Deus ex machina, ¿no? Y más bien lo consideraban, y a mí me parece sospechoso porque hoy se vuelve a sentir la misma palabra, que ir hacia este Deus ex machina, este Dios sobrenatural, era una fuga mundi, o sea, una fuga del mundo, y que era una falta más bien de compromiso, una falta de compromiso con las realidades terrenas, y que terminábamos más bien huyendo hacia un hacia un mundo que nos creamos autorreferencial, hacia un mundo, a un invernadero, hacia una campana de vidrio, para no comprometernos con los hermanos. Entonces, finalmente, este no compromiso nos impide ser cristianos, y más bien la defensa del dogma como lo ha concebido la Iglesia, no lo concibo yo, termina siendo una posición extrema, una posición que no logra entender, que no logra solidarizarse con las realidades temporales, con las realidades terrenas, con el hombre. Y aquí hay un peligro muy grande. Se elimina entonces de un lado la posibilidad de este Dios sobrenatural, pero por el otro lado también se elimina el Jesucristo histórico. Este es el gran problema. Somos herederos de estas teologías de corte alemán y de corte protestante. Y entonces, prácticamente, desde una visión kantiana, terminamos haciendo un discurso de Dios que es más subjetivo. Y lo único que nos queda por hacer es un compromiso con la historia, no discutir de ningún tipo de doctrina, y más bien llegar a unos acuerdos con los grandes líderes del mundo por el bien de la cultura, de la sociedad, del mundo. Y es ahí donde se cae en el total relativismo. Es como el hombre que intenta huir, ¿no?, de Dios, y es como que el hombre más niega a Dios, más está en una jaula, tratando por aquí y por allá de evadir esa responsabilidad, de evadir ese discurso, pero no puede, y tiene que recurrir a otros auxilios, y es cuando aparece, dice Ratzinger en Guadalajara, en México, en el año 96, 97, dice, es cuando aparece esta tendencia, esta propuesta que no parte del dato revelado de otras religiones de carácter oriental,
que nos llevan más a experiencias de ese tipo. Y esto ha influido poderosamente en nuestra propia Iglesia Católica. Encontramos, y no me lo tomen como una acusación o como un señalamiento, pero existen ya hoy combinaciones dentro del ámbito católico del aspecto de la fe tradicional, sin negar la figura de Jesucristo, de María Santísima o del Espíritu Santo, pero terminamos más con un concepto de energía y llevando a las masas, a los grupos, a experiencias de identificación con el cosmos, más con una lectura de energía, una visión más panteísta, donde lo importante es el relax, pero donde se va diluyendo la verdad de nuestra fe. Y entonces, la verdad termina siendo no la verdad de Jesucristo, como lo dice Benedicto XVI recientemente, después de su renuncia. Se ha perdido la alegría, dice en una carta a los sacerdotes de el Opus Dei, me parece, ante una invitación que se le hizo a la Universidad de la Santa Croce. No va a esta universidad, donde creo se le constituyó un aula magna con el nombre de Benedicto XVI, y exhorta en esa carta a no perder la alegría de nuestra fe en Jesucristo, el único Mesías, el único Salvador. Y entonces hoy lo importante es hablar del amor, pero no hablar del amor del Dios de Jesucristo. Y a este amor se le quita cuál es su origen. Y su origen no está, como lo hemos aceptado tradicionalmente por el dato revelado, en la esencia misma de la Trinidad Santa, que es el amor de Dios. Como dirá San Bernardo, nosotros no podremos gritar el amor de Dios si no vamos a beber de la fuente, que es Dios mismo. Aquí se habla del amor, pero prescindiendo de una referencia a quien es el principio del amor mismo. Y por eso la verdad termina siendo poliédrica. Asistimos a este relativismo. Cada uno la puede ver desde su propia perspectiva. Y por eso, y aquí me la juego toda porque es mi escuela, no se las impongo a ustedes, me merecen todo el respeto, no sé si la comparten. Desde aquí surgen todas las líneas pastorales, que son líneas de una axiología que busca el compromiso con lo social, pero donde el discurso espiritual aparece como fariseo, y quien tenga el target de lo espiritual ya es alguien superado, es alguien que se debe dejar a la vera del camino, al que no se le debe considerar, porque ya es un retrógrado o simplemente es un hipócrita. Y es uno carente de compromiso. Siempre, y quizá el año pasado ya dijimos esta frase, pero repitámosla, pensamos que vamos a ir a sacar al hombre de la miseria, y esto es lo que nos interesa, es a multiplicar, ¿no?, la obra de beneficencia, pero no sacamos la miseria que hay en el hombre. No, si no hay un encuentro vivo con el amor de Jesucristo, entonces, en definitiva, se sigue el asistencialismo, se siguen creando obras para Dios, pero que no son las obras de Dios las que Dios quiere. Y aquí es donde tenemos que hacer la apuesta nosotros, curas, que nos decimos creyentes. Tenemos que creerle a Dios y creer en su amor y creer que Él es providente y que se hace presente en las instancias del hombre, en el tiempo, en la historia. Lo que pasa es que preferimos otras categorías, otras escuelas. Hemos caído también nosotros como creyentes en una economía de tipo neoliberal o manchesteriano, de la oferta, de la demanda, y yo estoy seguro, táchenme de idealista, pero tengo mis argumentos con más de 20 años de la experiencia de Radio María, que existe el Dios providente, el Dios que conduce los acontecimientos, el Dios de Abraham. Y Abraham en ese sentido nos da el ejemplo
el Dios que nos invita a arriesgarnos en Él, y aún en las situaciones más extremas, Él finalmente nos tiende la mano, no se deja vencer en generosidad. Y entonces debemos tener el coraje de proclamar el Evangelio que no pasa, y el Dios que no pasa, y Jesucristo que no pasa, que es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que anunciamos. Y a mí me parece, con todo el respeto, que somos absolutamente irresponsables, no ustedes, yo estoy seguro que ustedes no, pero muchos sacerdotes, que nos atrevemos a lanzar todas estas teorías progre para ser aceptados en el ámbito social, de manera irresponsable, y concluimos eso como algo apodíctico y lo lanzamos a través de la radio y la televisión, confundiendo a la gente de manera irresponsable. Creo que lo más justo sería que lo hablaran o con su director espiritual, o que lo hablaran en sus círculos de reflexión, pero que no lancen estas especies para confundir a la gente. Y entonces, qué curioso, queridos hermanos, se habla muy poco del amor de Dios. No nos gusta hablar del amor de Dios, porque en esta línea de compromiso social, desde estas perspectivas, que espero haberlo demostrado suficientemente, han incidido y de qué manera en la iglesia, entonces el que habla del amor es un almibarado, o es un loco, o es uno que no tiene los pies en la realidad, y entonces, o simplemente porque no nos lo enseñaron, o porque no lo vivimos en nuestra propia realidad sociofamiliar, entonces nos parece que es el hacer, que el bueno, que el maduro, que el efectivo es el que hace. Y entonces vivimos midiéndonos. ¿Quién hace más? ¿Quién construye el campanario más alto? ¿Quién construye la iglesia más bonita? ¿Quién presenta más obras? Pero en muy pocos casos se valora la construcción del edificio del hombre, que es mucho más difícil y que no se ve, porque finalmente los muros se ven, los techos se ven, los cimientos se ven, pero la construcción del hombre en el proceso de la fe no se ve, y entonces también hemos caído en el pragmatismo que nos lleva a otra escuela, que es el utilitarismo. Si produces, vales, y si no produces, no vales. Pero se demuestra que finalmente, a pesar de la multiplicación de todas estas magnas acciones, no hay una conversión, y más aún, no hay un incremento en la fe, no crece la fe. Entonces, es muy duro decirlo, y hasta muy atrevido, y ustedes que son sacerdotes me sabrán absolver, pero se ha perdido la dimensión neumatológica de la acción del Espíritu Santo. Y entonces es muy triste que se haga una lectura de los carismas y de los dones del Espíritu Santo, que no son una herencia pentecostal, sino que están ahí en la propia Sagrada Escritura, en las cartas paulinas y en la misma predicación de Jesucristo, en el envío de Jesucristo. Se nos envía a hacer lío, pero se nos quita al Espíritu Santo. Y se les quita el Espíritu Santo a las nuevas generaciones. Y más bien se termina haciendo una lectura de los dones y carismas del Espíritu Santo, no como dones concretos, efectivos, sino más bien en términos puramente sociológicos. Y consiguientemente se hace una lectura totalmente reductiva, todo se quiere llevar, la lección divina, el comentario al texto, a lo puramente simbólico, y evitamos creer en el poder de Dios que actúa y en el poder de Dios que se manifiesta en el Espíritu Santo, y evitamos hablar del amor de Dios. En definitiva, queridos hermanos sacerdotes, perdónenme el atrevimiento, todo esto termina siendo una agresión, un insulto al Dios de Jesucristo y a Jesucristo mismo.
hemos hecho de él papilla, o lo hemos convertido en un símbolo de lo político, de lo social o del poder. Si uno ve la historia, qué sé yo, de Inglaterra o de Francia en la época de los Luises, o Inglaterra en la época de Luis o de Enrique VIII, etcétera, se abusaba de Dios para el poder. Pero también somos herederos de la Revolución Francesa, de Fouché. Hay que acabar a Dios o cualquier concepto de Dios, o de Marx o de Engels, que reniegan de Dios, no niegan a Dios. No son ateos, sino que poseídos por el maligno blasfeman contra Dios. Oh, si mis brazos juveniles, dice Marx, pudieran entrar en lo íntimo del cielo para destrozar a ese cobarde Dios que nos obliga y que nos pone el yugo. En fin, esta, en definitiva, es una guerra, pero no una guerra de los hombres contra los hombres, sino del demonio y todos los ángeles caídos contra las huestes celestiales. Y si bien tenemos que aceptar que hay una crisis de espiritualidad muy profunda, no obstante, la batalla hay que librarla desde la profesión de nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos revela al Padre, y en la afirmación de su resurrección por virtud del Espíritu Santo, y en lo que es mucho más apasionante, en su amor. No se quiere hoy, por parte de los teólogos que asumen estas posturas, leer el mundo de la mística, de los grandes santos, de los grandes espirituales, de los que nos dan el testimonio de un encuentro vivo con Jesucristo. Y ese encuentro es posible, como nos lo enseña el Catecismo, y es posible desde el momento en que entendemos el infinito amor de Dios. Así lo decía Santa Catalina de la Touche, orante, y quien creara una comunidad para los sacerdotes y para los sacerdotes en crisis. Decía eso: la primera obligación del sacerdote como tal es gritar el amor de Dios. Que Dios nos ama, que no somos títeres de Dios, como pretenden decir estos falsos teólogos o estos existencialistas ateos o estos positivistas o herederos de la Ilustración, sino que es un Dios que nos ama y que nos ama infinitamente, y que por eso mismo no temió hacerse hombre y al llegar a la mayor fragilidad. Algunos de estos teólogos de la muerte de Dios consideran que este Dios frágil, lo único que sirve, este Dios que dice ser Dios y se hace hombre y que termina después crucificado y derrotado, no es sino una muestra de que tenemos que ir al encuentro de los frágiles, pero que finalmente es un Dios que nos desilusiona, porque este Dios no es el Dios fuerte que todos esperábamos, que todos anhelábamos, que no es el Dios que es Dios porque se demuestra omnipotente. Al contrario, es un Dios que es fuerte porque se hace frágil, y se hace frágil porque nos ama, y porque expresa que su poder se define en categorías de amor. Y entonces, un buen cristiano, he sostenido yo, no sé qué piensan ustedes, no es simplemente un virtuoso ni una asceta, porque déjenme decirle, yo en ningún momento, en el caso de los hermanos sacerdotes, estoy criticando su coherencia. No. Yo encuentro sacerdotes mucho más virtuosos que esta pobre persona que les habla, y lo confieso, y muy activos y muy comprometidos con su pastoral y muy comprometidos con su trabajo, pero con un problemita del cuello para arriba. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus categorías de pensamiento? Y quizá con mucho compromiso nos da oso lo espiritual. Y aquí está la crisis, está la ruptura. Tenemos que enamorar de Dios. Un buen cristiano es un enamorado del amor divino. Es uno que sabe que este Dios se desangra, que abre sus llagas, que muere porque nos ama, como decía un padre de la iglesia que ansiaba por el camino de la amargura llegar al Gólgota para morir por nosotros
en actitud solidaria, vicaria, para darnos la salvación, el amor de Dios. Y debemos gritarlo, como nos decía el gran padre Gerardo Sotelo, que en paz descanse, sin pudor y sin vergüenza. Nuestra única tarea es gritar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se grita este amor de Dios, resulta que este amor de Dios hace que Dios esté vivo, presente, real. Y cuando se grita el amor de Dios, liberamos los dones y los carismas de la iglesia. Y entendemos el poder de Dios a través de ustedes, queridos sacerdotes. Perdónenme el atrevimiento y de repente mi prepotencia al hablar a ustedes. Debo hacerlo con más humildad, indudablemente. Pero es que quiero decirles una cosa, y esto sí nace desde lo más profundo de mi ser. Ustedes valen tanto, tanto, tanto. Es que ustedes y yo, por gracia de Dios y a pesar de nuestra indignidad, de nuestro pecado y de nuestra caída, somos alter Christus. Y tenemos este carácter indeleble del ser alter Christus. Pero creemos que somos alter Christus y entonces debemos necesariamente adoptar los modos, el estilo de Jesucristo, mostrar a Jesucristo, sanar. Uno de sus principales ministerios fue el de la sanación del cuerpo, del alma, del espíritu. Ahora también hemos reducido la sanación a una lectura puramente metafórica, puramente figurada. Negamos la acción de Cristo y esto es satanismo puro, porque es negar a Dios el ser Dios. No puede ser que algunos teólogos de hoy sostengan que Jesucristo no puede intervenir en la historia porque ya hizo tan bien lo histórico que si interviniera es porque le quedó mal hecho. Y entonces en ese determinismo es imposible que Dios pueda actuar, desconociendo el pecado. Y que el desorden que hay en la naturaleza no lo causa Dios, ni fue porque la tarea, la plana le quedó mal hecha, sino como consecuencia de la ruptura con el amor de Dios. Pero que quien cree en el amor de Dios es capaz de permitir que Dios cambie esta situación. Les voy a hacer una confesión para terminar. En el momento en que con tanto amor intentaba grabar esto, mi brazo estaba tenso, tenía mucho miedo, estaba pleno como de gases acá en la parte alta, como que sentía un infarto, tanto que a mi asistente le pedí que me trajera un vaso de agua con Alka-Seltzer, y era difícil, mi corazón es como difícil, casi que estaba dispuesto a salir aquí para la cardio infantil de inmediato. Y en un momento dado, cuando comencé a hablar del amor de Dios, aunque no me lo crean, yo sé que me lo creen, estoy normal, absolutamente normal. El demonio es así. Creer en el amor de Dios, ustedes lo saben y no hace falta que yo se los diga. Cuando se cree de veras en el amor de Dios, suceden cosas maravillosas. Y entonces es apasionante este Dios porque verificamos el milagro de Dios en cada momento, en cada instante, en su providencia, en las personas que nos rodean. Es un modo distinto. ¿Cómo negarlo? Lo otro me parece una vanidad de la razón. En definitiva, cuando no se hace la teología de rodillas, entra el demonio y nos tuerce el pensamiento, como le sucediera a Bruno Bauer. Estoy en mi escritorio, le escribía a Marx y escribía reflexiones profundas desde lo teológico, pero cuando subía al púlpito, no sé quién me poseía y decía blasfemias, y hasta tal punto que hasta a los jóvenes se les erizaba el pelo, pobres jóvenes, decía Bruno Bauer. La soberbia intelectual. Pidamos a la Santísima Virgen María, y ahora que estamos viviendo los 100 años de la manifestación de la Virgen de Fátima, que nos proteja de estas veleidades y que nos dé la entereza de una sana apologética para defender nuestra identidad cristiana. Muchas gracias, padres, por haberme soportado. Que el Señor les bendiga. De fe, de esperanza y de paz para la humanidad.